Ricardo, buen día, bienvenido al podcast de Management Talks. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Un gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ricardo, para toda la audiencia que tal vez, de nuestra audiencia que tal vez no te conozcan, ¿podrías por favor presentarte, complementar algunos puntos que pues, no hemos podido brindar en la síntesis de tu presentación? Claro, con gusto, ¿no? Yo creo que todo suma, ¿no? Es un poco también para que conozca un poquito cuál ha sido la ruta que he recorrido y cómo es que ahora me vengo a aventurar en estos temas, ¿no? Yo soy trujillano, ¿no? De nacimiento, soy economista de profesión. Estudié en la Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional de Trujillo, la carrera de Economía. Mi vida profesional la hice en entidades como Indecopi, algunos ministerios, básicamente ligados a los temas de desarrollo empresarial. Desde el Produce, desde Micetur, algunas consultorías ya más ligadas a temas de innovación, apoyando por ahí directa e indirectamente al Banco Mundial o al BID, viendo temas de ecosistemas, y ahí últimamente ya, digamos, abocándome más a temas de estrategia corporativa y ahora, digamos, ¿no? Con toda esta ola que no sé si viene a sacudir, pero bueno, nos agarra quizás todavía poco preparados, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, porque ya veníamos hablando un poquito de transformación digital. Pero en contexto, digamos, es eso, ¿no? Soy economista, por ahí formó en finanzas, innovación, transformación, estrategia, en resumen. Perfecto, Ricardo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Empecemos justo con el término inteligencia artificial. Si bien es cierto, es un tema que no es reciente, eso viene de los años 50 del siglo pasado aproximadamente. Sin embargo, bueno, mejor dicho, ha generado ese boom no hace mucho tiempo atrás, acá en noviembre último, se cumplieron 2 años desde que ChatGPT hizo su presencia en todo el mundo, ¿no? Entonces, para las personas que no tengan bien claro el término, ¿nos podrías indicar qué es la inteligencia artificial? Claro, mira, qué curioso, ¿no? Ayer escuchaba o leí un artículo de Elon Musk que decía, ¿no? La inteligencia artificial es como un niño con una inteligencia ilimitada, ¿no? Es decir, tiene unas capacidades increíbles. Sin embargo, como todo niño, de repente hay que instruirlo, hay que educarlo, hay que ponerle límites, porque si no, digamos, la inteligencia artificial nos puede, así como ser muy útil, puede resultar como una espada de Damocles, ¿no? Eh, Muchas personas hablan de la inteligencia artificial como una herramienta, es decir, entendamos que una herramienta tiene una función muy específica, ¿no? Está diseñada para un fin determinado, ¿no? Sin embargo, y acá sí me gustaría empezar a colaborar con el ecosistema, ¿no? Tratando de aterrizar o clarificar algunos conceptos. De inteligencia artificial es más un agente, es decir, alguien al que tú puedes entrenar, es decir, es inteligencia, digamos, ¿no? Digital a quien tú puedes entrenar para que empiece a hacer tareas específicas, ¿no? Por lo general, y quizás entrando en tema, lo vinculamos mucho a tareas repetitivas. Entonces, la inteligencia artificial es un agente al que uno puede entrenar con datos, ¿no? Muy importante esa información también, para que pueda ayudarnos en sencillo a simplificarnos la vida, en principio ahorrándonos mucho tiempo. Digamos, lo sintetizaría de esa forma, Dan. Perfecto, Ricardo. Entonces, tomando el enfoque que nos acabas de brindar de la inteligencia artificial no como una herramienta, sino como un agente, el cual necesita de entrenamiento a través de datos, para que las personas se hagan la idea, qué tipo de datos son, yo tengo, por ejemplo, supongamos, las personas se pueden preguntar, yo tengo una pequeña empresa, ¿qué datos yo podría
proveerle a una determinada inteligencia para que me pueda generar los beneficios que al comienzo hiciste mención, como ahorro de tiempo, hacer las tareas más rápidas, ser más productivo. Claro, mira, quienes aún de repente no se han familiarizado con estos agentes de inteligencia artificial tipo GPT, Gemini, DALI, etcétera, etcétera, hay versiones gratuitas, ¿no? Las pueden descargar, pueden empezar a usarlo. Digamos que, a ver, cómo es que estas inteligencias trabajan, ¿no? Entendiendo un concepto antes de explicar los datos de que son modelos de lenguaje, tipo machine learning, cosas de programación que de repente no vienen, digamos, no, en este espacio no deberíamos mucho profundizarlo, pero son entrenados a partir de datos, como decía. ¿Y qué tipo de datos? Respondiendo a tu pregunta. Nosotros en nuestro día a día dejamos una huella digital, sea que estemos trabajando en nuestra computadora un Word, que es un archivo en doc, puede que estemos grabando un video para Instagram, que es un archivo, ¿no?, de video, puede que estemos generando un archivo de audio en una conferencia, estamos activando nuestro celular, tratando de escuchar a una persona y activamos nuestro audio. Eso por decirte, digamos, 3 tipos de datos, ¿no? Sabemos que hay códigos para las personas que están metidas en temas de programación. Entonces, la inteligencia artificial puede aprovechar todos estos tipos de datos para realizar tareas específicas que tú le pidas, ¿no? Yo, como te decía en un principio, ¿no?, la inteligencia artificial viene en todo caso a acelerar procesos tradicionales, ¿no?, ayudarnos en tareas repetitivas, y no solo eso. O sea, si nosotros entrenamos a un agente de inteligencia artificial con datos buenos acerca de nuestro negocio, no voy a especificar un tipo de negocio, pero cada emprendedor acá sabe qué tipo de data o qué tipo de reportes por lo general está tratando de recoger o de analizar. Lo que hace esto es ayudarnos incluso a personalizar esos reportes a nuestro gusto, ¿no? Y no solamente personalizar los reportes, sino personalizar nuestras ofertas, porque si tenemos una página web, ¿no?, entendemos muy bien cómo es que se mueve el tráfico, en qué tipo de productos, digamos, se quedan más, ya que es un mundo digital, ¿no? Imaginemos a la persona en un mundo digital. Sabemos por dónde circula, en qué área se queda más tiempo, qué productos siempre está observando, qué productos compra, qué productos deja. Nos ayuda también digamos, a optimizar esas rutas y también a optimizar su experiencia, ¿no?, a brindarle, a partir de esa información con la que entrenamos a la gente, a la inteligencia artificial, generarle ofertas mucho más ad hoc, o sea, personalizadas. Entonces, puedes tomar el caso, no sé, de cafeterías, ¿no? Y en Colombia, por ejemplo, que es típico, no hablo de nombres acá, dice que he visto que ha personalizado promociones, y eso en que ha redundado para efectos del negocio en una mayor retención. O una empresa de textiles acá en Perú, dice que para temas de planificación de producción, la inteligencia artificial mejora incluso los modelos de, digamos, pronóstico, ¿no? Nosotros siempre estamos viendo y te piden por ahí, pronostícame la demanda para este año. Entonces, lo venimos haciendo con nuestros grandes datos, ¿no? Necesitamos bastantes servidores también para eso, te hablo en términos de TI, pero hay servicios incluso que no son necesariamente tan costosos y que, pucha, nos puede, perdón el término, nos puede ayudar a ser mucho más competitivos, y una de las cosas es mucho vencer barreras, ¿no? Ricardo, para aquellas personas que piensan aún en esa expresión de la inteligencia artificial me va a desplazar, ¿qué podrías hacerle mención? Ya, yo te digo una frase que a mí me encanta, que la leí en un libro, que dice así, ¿no? Que los analfabetos del siglo XXI, porfa, y no nos tomemos las cosas personales, pues una percepción, una frase muy interesante. Los analfabetos del siglo XXI son esas personas que no son capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Entonces ya estamos, para los que de repente no somos nativos digitales y me identifico con ellos, tengo la virtud, y espero que muchos lo tengan, de siempre estar, digamos, investigando y formando. Entonces,
no se trata acá de quién sabe más o quién sabe menos. Ya la gente sabe mucho en la medida que lo entrenemos. El asunto, o la ventaja, o la habilidad que ya deberíamos empezar a desarrollar, y eso empieza por la exploración, es, oye, ¿cómo yo me convierto en por un lado, en alguien que sea un buen commander, ¿no? Alguien que sepa enseñarle o sepa ejecutar o sepa pedirle tareas al computador, ¿ya? Sobre todo cuando tienes harta data. Y por otro lado, desarrollar oportunidades se abren también para esas personas que dicen, oye, este tema de ética, ¿no? No quizás yo sea de las personas que me vaya a meter mucho en tecnología, pero estoy viendo un campo en donde vamos a trabajar con privacidad, vamos a trabajar con tema de transparencia. Entonces, no es que la IA viene a reemplazar, la IA nos viene en todo caso a reposicionar como toda tecnología, ¿no? Viene a reposicionar las habilidades, los recursos humanos, y acá yo recojo un concepto bien interesante que quizás, no sé si tú has escuchado, Dan, que es, lo escuché en inglés, ¿no? Es el T-shaped professional, que es el profesional que se simboliza con una letra T, ¿no? En el sentido de que la T, la vara, ¿no? Vertical, dice, es especialista en esto, sin embargo es capaz de opinar, y ahí viene toda la transversal encima, es capaz de opinar en otras áreas del negocio. Entonces ya estamos, digamos, en eso, y un poquito lo que yo creo que puede ocurrir, o lo que va, no sé si va a ocurrir, pero es, oye, se va generando nuevas áreas del conocimiento, nuevas oportunidades de profesionalización en esta área, ¿no? Entonces las personas que tienen que empezar que están haciendo tareas repetitivas, por un lado, pensar en cómo yo agrego valor a través de la IA, porque puedo manejar datos de mis clientes, y por otro lado, de repente, si soy independiente, oye, cómo empiezo a apoyarme más en la IA para mis tareas repetitivas, ¿no? O sea, enviar correos, estar haciendo prospectos, responder, llevar reuniones, etcétera. Porque sea para uso personal o empresarial, pues tiene grandes ventajas. Sí, justo dentro de las cosas que se menciona es el tema también de la IA está permitiendo que la eh, diferencia o la brecha que existe entre los países industrializados y los no industrializados se empiece a cortar porque están saliendo unas nuevas reglas de juego hacia los años que están por venir, ¿no? No sé qué opinión tú crees que tiene los países que estamos en este lado de los no tan desarrollados, por allí tienen una oportunidad de empezar a generar nuevas ventajas competitivas o comparativas. Sí, oye, hermano, y yo creo que más allá del aprender es el tema de querer. O sea, nosotros podemos, sí, por un lado, sí, ya tenemos, a ver, es como que algunas personas en el, ¿no? En la parte de arriba del planeta ya pusieron a disposición tecnología que va a beneficiar a todos en la medida que podamos aprovecharlo. O como los TLCs en su momento, correcto, ¿te acuerdas? Oye, ya lo firmamos, estamos listos para exportar, y a la hora de la hora pues nos dimos cuenta pues de que, oye, no estábamos preparados, no éramos competitivos en todas las ramas y se vieron beneficiados solamente de un segmento. Y nuevamente puede pasarnos lo mismo con el puerto de Chancay, ¿no? Es decir, oye, todo el tema, el aprovechamiento de nuestra economía, pero si no estamos preparados no lo vamos a poder aprovechar. Lo mismo va a pasar con esto, ¿no? No es una herramienta, es un agente. ¿Cómo yo me empiezo a relacionar o cómo yo repienso mi relación con los modelos computacionales, o más sencillo, para empezar a habituarnos, disculpa, o sea, cómo yo me relaciono con esta máquina, ¿no? Porque en esencia es eso, ¿no? Y de repente ahí el tema cultural puede ser, oye, no, pero, o sea, la personalización, ¿dónde queda el contacto? No va a reemplazar el contacto con el cliente. O sea, al final quien esté, el robot no va a estar al costado del cliente, uno tiene que estar siempre viendo, ¿no? ¿Qué falta o qué expectativa puede haber por ahí, o qué tendencias, para lo cual también debe ser la inteligencia artificial. No va a crear nuevos negocios por ti. Tú le puedes pedir, digamos, a partir de ciertas cosas que te ayude, que te oriente, o que te dé alguna propuesta,
pero lo peor que podemos hacer como práctica es que nos dejes, o sea, darles todo el trabajo, ¿no? Al final eso nos va a conducir a nosotros a alguna especie de desmedro intelectual, pero sí, cierra brechas para los que están abiertos ¿no? a hacerse del tema, porque ya puede sonar de por sí muy complicado. Yo ahorita que ofrezco algunos espacios en donde quiero hablar de estos temas, hay esa renuencia, ¿no? Y creo que es una renuencia natural, porque todavía no tienen claro en qué medida esto me va a abaratar los costos o no, o me va a aumentar las ventas. Entonces, es un tema del costo-oportunidad, porque tú no puedes estar en dos sitios a la vez. Entonces, esto te permite, ¿no? Yo podría empezar esta reunión, como decía por ahí en un post, yo podría haber puesto un avatar en esta reunión y haber dicho, hola Dan, soy el avatar de Ricardo Cuba, él me ha pedido que esté presente en esta reunión y que te comparta esto, él va a recoger todas tus inquietudes, dudas y te las va a responder luego de la reunión, ¿no? Y mientras estoy haciendo otras cosas, ¿no? Y no solamente un video, ¿no? Puede que alguien ya me haya preparado el contenido, puede que lo tenga preparado para todo el mes, puedo pedirle entregables en la medida que yo lo entrene bien. Porque si le pido información solamente que busque en la web, voy a incurrir en sesgos, voy a incurrir de repente en una que otra fake news, ¿no? Ricardo, ¿existen algunos sectores puntuales, específicos, que se estén viendo impactados de manera positiva o negativa? A ver, ahorita no hay estadísticas de desplazamiento laboral, porque se entiende que, en principio, claro, ¿no? Hay trabajos, sobre todo en estos que son intensivos en mano de obra, por ejemplo, y son tareas repetitivas, en donde sí puede haber, ¿no? Un impacto. Ya, no manejo si es que ahorita hay algún tipo de estadísticas, pero nuevamente, ¿no? Sí creo que va a haber algún tipo de sector que se va a ver más beneficiado, que es por lo general el que está preparado más tecnológicamente, que son las grandes empresas, y ahí nos invita de repente Dan a pensar en cuál es el tejido empresarial, ¿no? Es decir, cómo es que como nación, o sea, como país, nuestra estructura, que son 99% micro y pequeñas empresas, y el 5, menos del 1% son, o el 3%, 4% son grandes, cómo es que este tema que ya veníamos viviendo de transformación digital, es decir, oye, no solamente vender en Facebook, sino también de hoy cómo nuestros procesos los hacemos más, aprovechamos las tecnologías disponibles para hacerlos más, optimizarlos. Ahora, ¿cómo es que la inteligencia artificial suma a este tema, ¿no? Entonces, las empresas que ni siquiera han empezado a abrazar la transformación digital, no voy a decir que tienen desventaja, porque pueden empezar así como yo a interactuar con el GPT y de un día al otro entender el alcance y ahí plantearse un plan, ¿correcto? Como persona, como o sea, un consultor. Pero las empresas naturalmente que ya tienen, no sé, tienen estrategias de innovación, ya tienen procesos, pues esto viene todavía a darles más velocidad todavía, ¿no? Entonces, donde había una persona que tenía que hacerme todavía un cálculo, una llamada telefónica, muchas gracias. Creo que es oportunidad para que yo pueda abrazar mis costos. Y está el desafío también, sea por un tema de políticas de la empresa, de reposicionamiento, o también que el mismo independiente vea, ¿no? Yo sí soy una persona que dice, o sea, no podemos dejar de aprender nunca, sobre todo ahorita, porque el conocimiento cambia diariamente. Ricardo, ¿qué oportunidad, la llegada de la inteligencia artificial, qué oportunidades está generando para las pequeñas y medianas empresas? Mira, mejor posicionamiento por un lado, es decir, a ver, sabemos que hay muchas empresas que siempre están tratando de destacarse en algunas redes sociales y están día a día posteando contenido, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de la inteligencia artificial, ¿no? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo tengo darle una orden o generar un agente que entienda que tú tienes un segmento al que te diriges y que diariamente necesitas generar contenido en X términos. Es decir, no sé, si es un público que adquiere calzado, ¿no? Para damas,
que destaque tal o cual atributo de mi producto, que me refieras en cuáles son las redes en las que debería postear. Pedí eso, por ejemplo, yo, ¿no? Y me salieron, oye, esto deberías postearlo tipo LinkedIn, esto deberías postearlo de repente en Instagram, esto deberías postearlo. Eso por el lado de repente de posicionamiento, ¿no? Yo creo que también por el lado, como te decía, a ver, en la medida que de las MIPIMES, es decir, que las micro y pequeñas tienen posicionamiento en web, ya deberían en todo caso manejar métricas, ¿ya? Y no son las métricas de me gusta, son esas métricas muy vanidosas, ¿no? Sino métricas de, oye, ¿cuánto yo estoy gastando o cuánto me está costando adquirir un cliente a través de esta plataforma que uso? Y cuál es la recurrencia, por ejemplo. Entonces, una empresa que todavía no ha abrazado ese proceso de transformación digital en el que por la cultura tiene que estar ya incluyendo en su lenguaje otros términos, ya, para toma de decisiones, hablarle todavía inteligencia artificial no va a ser muy propicio, no le va a ayudar. Entonces, para aquellos que ya han venido transformándose, sí, pero para los que no, yo creo que es una exhortación, ¿no? A que ahorita no es un tema que va a tomarles el mismo tiempo, ¿no? Ya tenemos, es más, la misma IA nos puede ayudar a hacer una página web, ¿no? Le damos el prompt y nos genera un landing. Le pedimos que le insertamos de repente nuestros balances de los últimos 3 meses y nos puede arrojar un análisis financiero de nuestra liquidez, de nuestra solvencia, ¿no? De nuestros inventarios, en toda la cadena de valor. Es decir, si necesitamos contratar a una persona con un determinado perfil, el otro día conversaba con un colega que está en el sector salud, que dice, oye, mi empresa cumple certificaciones de calidad y yo necesito un jefe que sea líder de esta certificación, y mira, ¿cómo hago? Y empezamos a co-crear con el GPT, ¿no? Una especie de cuál es el currículum ideal o cuáles son las cosas a valorar, ¿no? Durante una entrevista, y simulamos 10 CVs y le pedimos a la gente, oye, valúalos, ¿no? Y nos daba la evaluación, una recomendación y qué tipo incluso de preguntas le podríamos hacer durante la entrevista. Entonces no tendríamos que tercerizar ese servicio, sino dedicarnos unos 15, 20 minutos. Ya te lo digo, con la curva de aprendizaje más, ¿no? Pronunciada, lo podríamos hacer en ese tiempo, ¿no? Te he hablado de marketing, te he hablado de repente logística por los inventarios, ¿no? Oye, más o menos ya pronostiqué que en este mes, por la data que tengo, me toca tener esta cantidad de inventario. Entonces ya no tengo que estar gastando más en almacenes, ya no tengo que estar pagándole al vecino un poquito de su cupo del almacén que tiene, pues vas a ser más eficiente en el gasto. Eso de manera muy, muy general, ¿no? Como cadena de valor, es decir, de administración, ventas, pero ya cuando hablas de sectores, es decir, en industrias, ya pues yo creo que la agroindustria que ya venía trabajando incluso con temas automatizados, ya ahí le imprime velocidad, ¿no? Y ahí el desafío ya no es de repente quizás tanto ese tema de aprendizaje, que sí lo lleva, sino, oye, ahora yo ya tengo mucho más data, cuál es el desafío de la mediana gran empresa para su infraestructura, todo el soporte para aguantar ese dato. Entonces abre varias verticales esto. Pero va por ahí, Dan, el tema, ¿no? No sé si quizás puede atender esa pregunta. Perfecto, Ricardo. Interesante lo que nos has comentado sobre el tema de los sectores y el impacto y las oportunidades para las pymes. Eh, Quisiéramos pasar al tema educativo, Ricardo. ¿Cómo la IA está cambiando los procesos de aprendizaje y cómo las instituciones educativas deberían aprovechar para poder mejorar la experiencia de aprendizaje y no rechazarla como tal vez algunos lo están haciendo? Sí, y también tiene que ver eso bastante con la visión que tengamos como país, ¿no? O sea, al final, como sector, el Ministerio de Educación obedece una política, ¿no? Y la política de digitalización, por ejemplo, es transversal. Entonces, sí o sí, el sector de educación está invitado, no solamente incluso a las personas con discapacidad, he visto recientemente que está como que poniendo reglas de juego para que no haya discriminación de acceso a la prestación de servicios en entornos digitales. Eso por un lado, no estoy tocando de repente temas de educación.
pero mira, estamos hablando de transformación digital ya una década ya, y si tú te das cuenta, las universidades, digamos, como parte de sus programas, recién en los 2 últimos años, quizás o 3, empieza a hablar, y voy a usar un término errado porque es el conocido, de metodologías ágiles, ¿no? Que ayuda a la innovación. Entonces, todavía estamos hablando de cómo llevamos nuestra empresa a un mundo digital. No estamos hablando todavía de, oye, y la data detrás, y cómo vamos a gestionar eso. No, no estamos hablando de gestión del conocimiento, y por ahí lo quiero vincular. Entonces, un joven ahorita es nativo digital, ¿entiendes? O sea, está familiarizado con el uso del celular. Y siendo que GPT, por ejemplo, adquirió 1 millón de usuarios en 3 días, yo invitaría un poquito a reflexionar, oye, ¿cómo podríamos nosotros motivar esto, no? Y uno de los canales que yo visualizo es el tema del emprendimiento. Entonces, las universidades tienen incubadoras de negocio, por ejemplo, ¿no? Sino aceleradoras, y encuentran en la inteligencia artificial, usándola bien, es decir, desarrollando agentes, entrenándolos. Yo compartí el otro día con un colega, le dije, mira, ahorita cuando un emprendedor llega a una incubadora y entra con una idea, ¿no? Y lamentablemente, pues, tú sabes, no hay que poner todos los huevos en la misma gallina. Perdón, los huevos en la misma cesta. Entonces, de ahí que nuestro ratio, pues, de emprendimientos exitosos también sea muy bajo, ¿no? Porque los ejercicios de ideación, valgan verdades, en muchos casos son muy pobres, porque estamos tratando de imitar y sin alguna ventaja competitiva justificada. Me dejo entender. Entonces, yo creo que si, por ejemplo, decía, yo generé un agente en el que me ayudaba a crear o a co-crear lo que nosotros conocemos como modelos de negocio, ¿no? Este concepto de Strategizer, de Osterwalder, que nos dice cómo es que una empresa, un emprendimiento, crea valor, lo entrega y lo puede capturar. Entonces, teniendo en cuenta una descripción del modelo de negocio, es decir, yo soy un emprendedor, estoy en los últimos años de la universidad, puedo tener de repente un taller de emprendimiento en algún curso y me ofrece alguna sesión en donde yo ya uso GPT para procesos de ideación. Y lo que hago es, oye, si yo fuera ese profesor, le compartiría el enlace que he creado y le digo, mira, incorpora tu modelo de negocio acá, porque nosotros utilizamos una herramienta que se llama el Business Model Navigator, que es de una universidad extranjera, y utilizamos algunas herramientas de innovación probadas, y en conjunto lo que hace es que tu idea salga en 3 ideas, pero que sean ideas no del mismo calibre. ¿A qué me refiero? Oye, que sea una idea de repente que busque una eficiencia operativa, que sea una idea o una variante de tu idea que busque eso, que busque otro tema de sostenibilidad y que busque una variante que busque la transformación, ¿no? Un modelo mucho más variado. Entonces, hay espacios, yo creo que las incubadoras son un buen inicio porque tienen, digamos, el propósito de precisamente crear valor, ¿no? Y los agentes, por no usar el término herramienta, los agentes son para eso, ¿no? Me van a ahorrar tiempo para generar valor. Perfecto, Ricardo. Se habla de las alucinaciones que a veces tienen las IAs. ¿Cómo hacerle frente o cómo estar seguros de que lo que me está respondiendo tiene cierto grado de certeza, ¿no? Sí, eso es buenas. Bueno, yo que interactúo, no es perfecto. Al principio, cuando empecé con el GPT y le pedía que me desarrolle imágenes, todavía no estaba familiarizado con las otras, con esos agentes. Tú veías, pues, efectivamente, ¿no? O sea, estaba aprendiendo. Y sin embargo, pues, el término alucinación ya lleva quizás a ver, podemos hablar de sesgos, podemos hablar de alucinaciones, podemos hablar de falta de transparencia, de piratería, de plagio, ¿no? Entonces, y de repente ya contextualizando lo que dices, o sea, ¿cómo es que nosotros podemos validar que lo que nos está diciendo es correcto? Y acá hay un concepto bien importante a tener en cuenta, ¿no? Uno, base de conocimientos, y otro es que el algoritmo funciona o desarrolla el texto palabra por palabra, ¿no? Va jalando de la información disponible en la web y va armando coherencia.
Entonces, lo que tú dices es cierto, y puede que al final sea una frase que, que digamos, ido sin un contexto claro, es decir, sin un formato claro, sin un rol claro, sin una orden clara, tenemos pues muchas más probabilidades de que lo que nos salga sea algo alucinante o sea algo sesgado, ¿no? Entonces, yo vuelvo al tema de la base de conocimientos, cómo evitar o cómo mitigar este tema de que tengamos alucinaciones o que salgan datos atípicos al modelo predictivo, porque no olvidemos que nosotros podemos usar el GPT tal como está y otros hacen adecuaciones a algunos lenguajes, ¿no? Para propósitos específicos. Pero, a ver, esto es un tema de dilemas éticos, ¿no? Por ejemplo, hay que tener políticas claras, es decir, desde que yo armo mi base de datos, necesito saber, en el caso, por ejemplo, de servicios médicos, oye, voy a respetar de que esto sea privado, de que nadie tenga acceso, ya no hablo de aplicaciones que puedes utilizar para eso, este, podemos hablar también de que podemos pedir fuentes, es decir, cuando damos el comando, porque el comando que tú le das a un agente de inteligencia artificial tiene 4 atributos, ¿no? Tienes que darle un rol, una acción, un formato y un contexto. Entonces, a veces si nosotros somos muy generales en ese comando, va a salir muy divergente la respuesta. Pero si nos tomamos el tiempo de instruirlo bien, oye, a veces esto se mide en tokens, ¿ya? Pero si somos capaces de darle un comando que no se limita a 3 4 líneas, sino puede ser de 6 y 7, donde esté el detalle, hey, no olvidemos que en eso tenemos que especializarnos, ¿no? En hacer los comandos. Hay gente que, y es como una práctica, ¿no? Voy pivoteando con él, lo voy dando, me va respondiendo. Pero manejar políticas de privacidad y que todo el equipo sepa cómo es que se transparenta esto y también el público que tenga claro que la información que se recaba puede, o sea, está encriptada, etcétera, son algunas de las formas que ya se vienen utilizando en la ciencia de datos, ¿no? Lo que la inteligencia artificial viene a hacer es, oye, ya, ahora que todo el mundo puede acceder a este gran cerebro, hay algunas opciones dentro de las configuraciones específicas de cada aplicación que tú le puedes decir o lo puedes abrir y cerrar para que alimente o no la web, ¿no? Yo por lo general sí lo tengo abierto, es decir, puedo aprovechar la información que yo mismo genero para enriquecerlo y otros dicen, no, solamente quiero la base de conocimientos mía privada y nada de la web. Quizás suene un poco entreverado esto, pero los invito a que puedan familiarizarse con el entorno de GPT al menos, pero buenas prácticas son esas, ¿no? Tratar de tener los comandos muy claros sobre todo, un buen prompter. Vas a ver pronto carreras o cursos que digan, si es que no lo saco yo, ¿ya? O sea, desarrolla tu carrera de prompter, ¿no? Desarrolla tu carrera de responsable de ética, de compliance de inteligencia artificial. Porque al final es eso, ¿no? Los datos van a estar expuestos y el dato ya se volvió ahorita pues un activo, ¿no? Si no, ya el activo más valioso. Después o antes que los bitcoins.